Aquí estamos un sábado o un domingo más o cualquier día, porque gracias a esto de la tecnología y nuestro canal de YouTube que ahí está, pues estas entrevistas, como todas, están a su entera disposición. No ocurrió cada vez que hay una gran noticia geopolítica y arde no París, sino que arde de preocupación el mundo. Este programa raudo y veloz acude a su experto geopolítico de cabecera. El profesor, el doctor Iván Ernesto Gatón está con nosotros como tenía que ser. Mi respeto, Pablo, profesor. igual. Gracias. No, gracias a Gracias. usted. Y la verdad es que usted y yo vamos a tener que vernos fuera del plató de televisión, porque cada vez que yo me encuentro con Iván Gatón es porque el mundo está en peligro. Pues recuerdo a Cabral con aquello de que llueva, el mundo está en peligro. Cuidado, hombre pequeño, los grandes se han reunido. El problema es que ahora los grandes no es que se han reunido, es que están peleando. Y nosotros los chiquitos aquí. Pero hablemos de este nuevo mundo a partir de estas agresiones. Ya teníamos lo de Ucrania, luego viene lo de Gaza, ahora viene lo de Irán, estas agresiones, este nuevo escenario y concentrándose un poquito en esta guerra de los 12 días. Bienvenido y adelante. Bueno, gracias, don Pablo. Siempre hay que tomar en consideración el contexto. La historia no se puede analizar si no nos ubicamos en la época. ¿Y de qué hablamos ahora? De un cambio de época. Sucede que como seres humanos, y esa tendencia natural, egoísta, de pensar que el mundo existe porque nosotros estamos aquí, no tomamos en consideración la eternidad del tiempo y que ese paso que ha venido dando el mundo a un cambio de época no es en un año o en 2 años, ni en 5 años. Incluso siempre recuerdo a un dirigente de un país cuya civilización que tienen detrás es muy antigua, que cuando le preguntaron por la Revolución Francesa, dijo, es un acontecimiento muy reciente y todavía no tengo una idea clara sobre el mismo. Entonces nosotros estamos ante un cambio de época de un mundo en ira, que sería el título. Es un mundo en ira porque es un mundo en el cual hay 2 antiguas colonias que ahora no solamente tecnológicamente han avanzado, sino que además demográficamente son las más grandes del mundo, China e India. Pero entonces detrás tenemos los herederos de los ortodoxos, aquellos que se fueron al Rus de Kiev, porque no se entiende a Rusia si uno no entiende la visión ortodoxa que hay detrás. Entonces tenemos a una Rusia que se alía a China porque también no le dejan otra opción, porque Kissinger siempre decía, mejor más cerca Moscú de Washington que de Pekín, y Pekín más cerca de Washington que de Moscú, por aquella teoría geopolítica de la región cardial o isla mundo. A todo esto sumamos lo que ya había, bueno, en los años 90, Samuel Huntington, el choque de civilizaciones. Ahora no estamos peleando por las ideologías que peleó la generación de los años 60, 70 de República Dominicana ¿Qué o de lectura se le América. puede dar hoy a esas tesis de Huntington? Fue clarividente, porque vemos no las que venció el tiempo, sino el tiempo las confirmó. el tiempo confirmó que hoy el gran enfrentamiento iba a ser por el comunismo del mundo chino. No, los chinos son más confucianos que comunistas. Pues, lo vamos a hacer con India por Capitalista total. por el izquierdismo. No, pero son capitalistas, tienen una democracia. Ah, pero detrás está el hinduismo. Pero esa civilización, ¿cuántos milenios tiene? Entonces, si vamos al mundo musulmán, porque uno dice, bueno, que los musulmanes, sí, pero los musulmanes no solamente fue la religión que más creció en el siglo XX, sino que es una religión
que no hace la diferencia que hace el mundo occidental entre dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Es decir, que tener democracia en países musulmanes y que los religiosos no sean los que manden, porque el secularismo es un invento occidental después de la paz de Westfalia de 1648, cuando termina la guerra de los 30 años. Entonces, Huntington tenía razón. El mundo occidental, que fue el que creó todo eso, además, hemos visto otras sociedades que se haya incluido a la mujer en primer lugar. No, eso lo logra el propio cristianismo, porque obligado por las transformaciones, la gran innovación que nosotros como occidentales no nos hemos dado cuenta todavía es esa, la inclusión de la mujer. Entonces, ese mundo occidental que permite ese nivel de democracia. Pero, detengámonos ahí, esa ruptura del mundo occidental con el elemento democracia, derechos humanos, visión del mundo, respeto a la mujer, que choca mucho con ese otro mundo, que era lo que nos decían los dirigentes chinos, es que ustedes no están entendiendo. Aquí hay una cultura milenaria que es diferente a las de ustedes. Pero ¿en qué momento Occidente entendió o decidió seguir este camino de eso que llamamos ya democracia post-Grecia? No, lo que sucede es que la partera de esa historia occidental fueron las guerras. Pero una mujer no podía sacar una libreta de banco en España sin permiso del marido hasta los años 70. Claro, no. En los 90 aquí una mujer para pedir un préstamo en un banco, recibir un préstamo, el marido tenía que firmar. Ahora, autorizar aquí en este país todavía. Pero en Europa, en los 90, ayer. En Europa, después de la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes son los primeros que mueren en una guerra? Los más fuertes, los que están más en salud. Claro. Nos quedamos sin hombres, pero las mujeres tienen que hacer la sustitución en el trabajo. Llega la Segunda Guerra Mundial y tomemos en consideración que esos procesos históricos de Primera, Segunda Guerra Mundial, pero también un elemento importante, y ahí Huntington de nuevo tenía razón, y tenía razón Max Weber, cuando hablaba de la ética protestante. Sucede que ese protestantismo, sucede que ese cristianismo habla de el perdón. Cuando el presidente Donald Trump decía, de una forma hasta un poco jocosa, es bueno, lo de Irán y de Israel, eso es como dos niños que están en una escuela y quieren pelear y hay que dejarlo que se den puñetazos, aunque sea por 2 o 3 minutos. En el mundo islámico, y usted lo puede ver en el caso de Albania, que hay muchos musulmanes, hay familias que tienen siglos siendo enemigos y saben que un miembro de la otra familia lo va a eliminar. ¿Por qué? Y fíjese la explicación que mucha gente no se dio cuenta. El presidente Trump dice, agradezco a Irán que me haya avisado que iba a disparar unos misiles. Esa base se desalojó antes de que los misiles cayeran. Pero ¿qué sucede? Que la murúa, o el honor, como se dice en árabe, esa dignidad mía, ¿cómo yo la limpio? Ah, pues yo tenía que enviarte unos misiles. Entonces, a lo interno, yo quedo bien, porque toda la gente salió en las calles. ¿Y cómo se explica esa decisión de Irán? Se explica... De informar esto a Trump. Si fuese verdad, sí, no, habría que se explica, don Pablo. De Trump hay que dudar siempre. Porque no existe en el planeta un imperio que militarmente tenga más tecnología y sofisticación y proyección de poder que Estados Unidos. Claro. Pero esto es importante ver, que en el mundo cristiano usted no es vengativo. Ah, pero en el mundo musulmán, si tú me ofendiste, eso no es Alá que se lo va a vengar. Bueno, lo que pasa es que también hay que recordar que esto del no perdón en el mundo occidental tampoco se ha practicado mucho, porque a partir del 11 de septiembre ahí tampoco hubo perdón y hubo esta cacería, incluso agresiones a países solamente por haber tenido en su territorio algún miembro de aquel
Al Qaeda. O sea que en esto, en la práctica, tampoco, por ejemplo, Estados Unidos ha aplicado mucho esto del perdón, sino que ha tomado esta política de que tú estás en mi contra o eres mi enemigo, o eres mi amigo servil o eres mi enemigo. Entonces, esto es parte de lo enrarecido que está este ambiente ahora. Pero eso forma parte de la ambigüedad que tienen los imperios y que tienen los seres humanos. Pero no es lo mismo usted tener detrás a un cristianismo que decía su rabí, pon la otra mejilla. Un cristianismo que dice, puedes tener todos los talentos del mundo, pero si no tienes amor al prójimo, de nada te sirve. Un asunto es que los occidentales hayamos perdido de vista ese proselitismo cristiano en base a la fe, a la esperanza, a la bondad. Eso es otra cosa. Bueno, porque eso se quedó en los libros y en la historia. Ya el nivel del capitalismo salvaje pos caída del socialismo real no tiene en absoluto nada que ver con esos postulados. Ahora el entramado que tenemos detrás es ese cristianismo, pero ese cristianismo tiene algo importante que es distinto al otro mundo que nosotros tenemos, el mundo oriental, sí, el mundo islamista. Cuando hablo del oriental me refiero al mundo del Tao o al mundo del shintoísmo en el Japón, y es que ese cristianismo tenía algo que es muy grande para comprender ese carácter eterno e inmutable de las pasiones humanas, que es la filosofía griega. Parte de toda esa debacle que está teniendo el mundo occidental es que ha perdido las tres premisas básicas del occidental, que es cristianismo, derecho romano y filosofía griega. Claro. Entonces, cuando Huntington hacía el planteamiento de choque de civilizaciones, y es lo que nos pasa, pero no nos damos cuenta de que Occidente perdió todos esos referentes y de haber creado el derecho internacional, ahora lo viola. Entonces ya ubicamos el problema. ¿Hacia dónde va el mundo a partir de esta definición y esta descripción magistral que me has hecho? Pero ese es el mundo que tenemos hoy. Un escenario de guerra, Irán agredida, ya dijeron ellos que ellos se guardan el derecho de responder cuando, cómo y donde ellos consideren. Pero además ya rompieron las negociaciones con esto del control de lo nuclear, ¿no? La asociación... la Organización de la Energía Atómica. De la energía atómica, gracias. Entonces, en este nuevo escenario, un país agredido, un Estados Unidos con Israel arrasando toda el área, es una especie de tercera guerra mundial no declarada, porque en todo esto también aparece China con esta situación de cierta ambivalencia a partir de lo que ya explicaste, pero también tenemos el caso de Rusia. Entonces, bueno, a partir de la realidad planteada por ti, vamos adelante ahora. ¿Cómo tú ves esto? Hacia adelante. A donde vamos es a una nueva redefinición del tablero geopolítico, que no va a ser algo rápido, sino que eso va a seguir dándonos las incertidumbres propias de procesos como este. Y vamos a ver, y ya las señales están dadas, tanto desde Rusia, así como también desde Estados Unidos, y es esferas de influencias. Las esferas de influencia de los imperios. Como decían los romanos, mi Mare Nostrum es el Mediterráneo, y donde ya yo no podía tener dominio, tenía las murallas de Adriano. Norte. Al norte. Sí, entonces, te dejo que te quedes con Crimea y que te quedes con el Donbass. Vamos a negociar. Ahora yo voy a invertir en las tierras raras y yo después te comercializo tu propio petróleo. Porque un asunto que no estamos viendo es que detrás de todo esto, Putin y la OPEP Plus han favorecido a Trump porque han bajado el precio del petróleo y eso le resta inflación. Entonces tenemos a un Estados Unidos, a una China, a una Rusia y a una India que están
redelimitando el planeta en cuanto a ver a dónde tienen influencia. Pero también aquí hay algo que preocupa mucho, porque ellos están jugando a eso. El acuerdo que parece, al que ya se llegó o se va a llegar, es a lo del área de influencia. ¿Qué significa? Mira, Rusia, yo no me voy a, salvo que me permita lo de las tierras raras en alguna de esas repúblicas donde haya, como hay en Ucrania, yo no me voy a meter con tu área de influencia o patrio trasero. Ahora, eso significa que ni Rusia, ni India, ni China, es decir, lo que queda de la ONU, que para lo que alumbra pagada es que sirve, se va a meter para nada cuando los norteamericanos sigan humillando a estas patrias bananeras nuestras que están bajo su absoluto control, pero que a partir de ahora sí es verdad que va a actuar de manera imperialista porque ya se ha de alguna manera formalizado esa política del reparto de áreas de influencia. Te metiste en Ucrania porque no es que una guerra, no, es que hubo un país que invadió otro país. Entonces, a partir de ahora, ¿qué va a ser de las patrias bananeras nuestras en un país, en un mundo repartido a ese estilo? O sea, yo no me meto contigo, Rusia, en tu área de influencia, esas 12 repúblicas que quieres recuperar, que ya has recuperado 3, pero no me voy a meter. China siempre ha sido menos agresivo, pero no deja de serlo. En todo este escenario, en este nuevo reparto, esta nueva geopolítica, ¿qué va a ser de estas patrias bananeras? De bandera ahí, no un gozadero, una cosa, pero un mandato imperial cercano e intolerante. ¿Qué va a ser de nosotros entonces? Sí, las restricciones van a ser mayores para todo lo que conocimos como derechos humanos, conquistas sociales, porque todos los acuerdos que se llevaron a cabo para que como habitantes de la misma casa común que es el planeta Tierra, Todo eso queda en poesía. todo eso queda en poesía. Neruda, Entonces, Walt Whitman. no, para ellos el poder de las potencias que habían llegado a acuerdos que permitieron uno de los desarrollos en derechos humanos, incluso en términos de calidad de vida, pero eso vino después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo que estamos viendo es, yo me impongo. Cambio climático, ¿tenemos problemas con el clima? No, no hay donde tocar la puerta y decir, ¿qué hacemos? Sí. Crimen transnacional, que nuestros muchachos estén dependiendo del crimen transnacional que engrasa la economía del planeta con más de 400.000 millones de dólares al año y donde Estados Unidos tiene un promedio de 100 muertos diarios por sobredosis, que como explica Emmanuel Todd, uno de los problemas que tiene Estados Unidos es drogas y violencia, porque ¿cuántos muertos hay diarios? Entonces nosotros seguiremos por ese camino que nos conduce a un abismo, porque del otro lado, como estamos en una reconfiguración, usted dice, pero en China hay drogas, en China hay violencia. No, en China utilizan la tecnología para que si usted se atrevió a robar una cartera, ya usted está grabado. No olvidemos la dictadura del proletariado. Entonces, estamos en ese mundo. Son dictaduras. En ese mundo, usted se recuerda, por eso la filosofía política es tan importante. Erasmo de Rotterdam dejó en Elogios de la Locura unos elementos ahí que nos encantaron, pero ¿dónde dejar de lado a lo que Thomas More llamó utopía? El mundo de hoy es un mundo distópico. Ya no estamos en un mundo de utopías. Estamos en un mundo, de nuevo, la filosofía política. Y de un pragmatismo perverso, rayando lo perverso. Un pragmatismo, esto es, atrás de derechos humanos, valores, todo esto. Thomas Hobbes, el Leviatán, el Homo homini lupus, el hombre como un lobo para el hombre. El hombre lobo del hombre. Entonces, ahí es donde estamos. Pero hacia es que vamos, Iván, que estamos porque ahí. Esto tiene un peligro grave, y es que, por ejemplo, los países humillados, débiles frente a esos imperios terribles, tarde o temprano
como estos imperios tienen prácticas terroristas en su contra, que es lo que estamos viendo contra Irán, la práctica de Hamas contra el pueblo israelí, pero entonces el ejército terrorista de Israel hace lo que está haciendo, 60 y tantos miles de muertos, en Gaza está asfaltado con la piel y los huesecitos de los niños y de las mujeres, y ahí dice Trump que va a ser un resort. O sea, este mundo de acciones terroristas, porque la acción de Rusia contra Ucrania es una acción terrorista que viola toda la Carta de las Naciones Unidas, viola todo. Y en ese mundo no va irremediablemente hacia las prácticas terroristas de los dominados, porque el dominador lo hace a través del terror, el leviatán, el hombre lobo, de lo que acabas de expresar magistralmente. Ahora, ¿cómo va a ser el mundo a partir de los gobernados, de los humillados? No puede convertirse este mundo en una locura donde nadie se sienta seguro en ningún lugar. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Nosotros a veces pasamos por alto el ambiente donde vivimos. Ese mundo, y usted lo está viendo que se están dando las alertas, estábamos hablando de terroristas que aparecen en un lugar, porque usted lo que está es generando situaciones más despreciables. Incluso yo recuerdo en Israel una señora palestina, su hijo necesitaba, vivía en Gaza, tratamiento médico, y muy bondadosamente en un hospital le daban atención. Ella tenía que pasar los puestos de chequeo y se enteran los médicos de que ella no ha podido tener hijos nuevamente, pues le inician un tratamiento de fertilidad. Y esto va a explicar muy bien lo que usted decía. La señora queda embarazada. El alborozo, la alegría de los médicos, y le dicen en el hospital, y este niño que usted tiene en su vientre, ¿qué usted espera que sea? Y dice ella, un shahid. Y se quedaron así, estupefactos, porque shahid es el que se pone la bomba encima y se inmola. Existe algo que se llama la ira narcisista, y es cuando usted humilla a alguien de manera tal que ya no hay manera que no venga con una venganza. Todo o nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero nos ocurre a nosotros. Aquí vino un señor apellido Rubio y fue, y él personalmente, él personalmente, el señor del Departamento de Estado, fue incautó, él incautó un avión venezolano, cuando eso tenía un procedimiento por la justicia dominicana, y debió ser la justicia dominicana que, verificando la solicitud del gobierno estadounidense, incauta ese avión. No, él fue persona. O sea, todas estas humillaciones, que en el caso dominicano, como no hay grandes muertes, no podemos compararlo con aquella, pero duelen. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde va este mundo donde estamos ya en el Leviatán, donde no hay, por ejemplo, la ONU, había un chiste malo, Comité de los Derechos Humanos, el Comité Interamericano de los Derechos Humanos, toda esa poesía que funcionaba hasta hace 20 años. De repente... por la Corte Penal Internacional, que tomaron preso a Duterte, el que fue presidente de Filipinas, que se dedicaba, él personalmente salía a dispararle a los narcotraficantes. Sí. Pero se lo llevaron preso. Por lo que pasó con Pinochet, que le hicieron, por ejemplo, pasar por lo menos unos meses de preocupación. Pero ¿qué pasó con un gobernante que recientemente la Corte Penal Internacional emitió una orden y que estaba investigando? Que dentro de su propio país el 60% de la población dice que él ha hecho de todo para quedarse en el país, que es Benjamín Netanyahu. La Corte no se quedó tranquila. Entonces, Trump acaba de ordenar que lo dejen tranquilo. Óyeme, ese es el mundo en el que estamos. Entonces, lo que es el derecho quedó de lado. Pero si el derecho queda de lado, lo que queda de frente es el terrorismo a dos bandas, no solamente del poderoso contra el pequeño. De alguna manera, en algún momento, y más ahora con este desarrollo y el abaratamiento de la tecnología, habrá venganza de algún lado. Porque pero es un mundo, mire, este trabajo de Kaplan,
que yo soy un forofo de Kaplan. Sí, sí. Tierra baldía, un mundo en crisis permanente. En eso es que estamos. Es un mundo en crisis permanente, con una ventaja, don Pablo, que tienen ahora. Tanto los gobiernos como los que se dedican al terrorismo, Sí. las redes. Ay, 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 ay. La gente vive más en la virtualidad que en el mundo presente. Con un dato interesante, don Pablo, el ser humano no está diseñado para vivir entre la realidad y virtualidad al mismo tiempo. Eso trae sus problemas. Porque cuando hay un servidor que le está mandando a usted información y la inteligencia artificial en base a que tiene identificado todo lo que usted hace en el día, lo están manipulando, ya. Entonces, nosotros estamos viendo elementos, por ejemplo, Irán se preparó para la lucha cibernética. ¿Por qué? Porque en Natanz le pusieron un virus informático a la planta y comenzó a darle un nivel de evolución tal al enriquecimiento de uranio que le retrasó 3 años el procedimiento. Y dijeron, no, pero ya ahora las guerras son cibernéticas. Ese mundo cibernético hace más caótico el planeta en el que vivimos. En Didoma se considera que Israel tiene desde 90 a más de 400 armas nucleares. Pero eso nos toca a todos, aunque sucede en Medio Oriente.